Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, País Vasco. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde la fría Ginebra, Suiza, con la realización de diversa comunicación. Le damos las gracias al apoyo técnico de Amaya en Bilbao. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Hoy es lunes 19 de enero del 2026. Hoy tenemos dos invitadas, son cubanas, con las cuales analizaremos la criminal agresión, bloqueo y las amenazas que durante más de 60 años ha venido ejerciendo los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el gobierno de Cuba. Esto a mano, repetimos, del imperialismo norteamericano. Claudia González, ella está en España, pertenece a la Asociación de Cubanos en Cataluña, es antropóloga sociocultural. Le damos los buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y con Claudia también está Indira Pineda Daudinot. Ella es miembro de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Está en Italia. Indira, gusto en saludarte. Gracias por aceptar la invitación a Panorama. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, y con estas dos mujeres cubanas que son parte de lo que también llamo la resistencia heroica del pueblo de Cuba, vamos a hablar un poco de cómo ha sido para un cubano normal, de a pie, vivir en una constante amenaza ejercida por los Estados Unidos durante más de 60 años, bloqueo criminal, que eso va contra la parte económica, contra todo. Y nos gustaría comenzar con Claudia. Claudia, ¿qué significa para el pueblo cubano tener que soportar durante más de 60 años toda esta agresión criminal contra tu pueblo? Buenos días y de nuevo bienvenida. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante, sobre todo, dejar claro que es muy difícil cuando el esfuerzo constante de un pueblo por echar adelante su país de manera colectiva, con trabajo, con sacrificio, haciendo siempre apuestas por la paz, por la solidaridad, son saboteadas constantemente. Entonces, es algo en lo cual nacimos ya, ¿no? Yo nací en el año 75. Nacimos y hemos tenido que enfrentar durante toda nuestra vida y donde quiera que nos encontremos. Es decir, que a cada paso que damos como pueblo, porque se quiere separar el pueblo del gobierno de Cuba y hacer ver como que no es un ataque al gobierno, no, es un ataque al pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba haciendo sacrificios, haciendo esfuerzos por encaminar el país hacia una dirección donde no se hace daño, donde más bien se contribuye a la humanidad, es saboteada constantemente para que fracasemos, para que no podamos realizar nuestros objetivos, para que nos vaya mal y no podamos utilizar canales comerciales, canales financieros, no podamos establecer relaciones normales con países, con terceros países. Entonces, es una situación muy complicada, que no podamos tener combustible para que funcionemos, ¿no? Al máximo de nuestras capacidades, porque nuestras capacidades están siendo constantemente disminuidas y saboteadas artificialmente desde afuera, aparte de los ataques a nuestros cultivos, los ataques a nuestras instalaciones, los ataques hacia nuestra población con vectores, enfermedades, los ataques hacia los migrantes, ¿ya? Porque se nos lesiona el derecho de libre relación con nuestras familias, de la remesa, en fin, es una dificultad constante, integral en todos los ámbitos de la vida que son saboteados permanentemente. Esa es una experiencia que tenemos desde el día que nacimos. Bueno, ahí está la expresión, la opinión de Claudia González desde Cataluña. Indira Pineda Daudinot, tú que haces parte de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y de la Asamblea Internacional de los Pueblos, ¿qué tienes que decir también ante la misma pregunta? ¿Qué significa para el pueblo, para ustedes las mujeres, las madres de familia, ese bloqueo de hace más de 60 años que ejerce el gobierno? Hay que distinguir entre gobierno norteamericano y pueblo norteamericano.
contra ustedes, la población de Cuba. Sí, Eliezer, muchas gracias por esta oportunidad. Como bien decía Claudia, nosotros prácticamente estamos ya a más de 6 décadas de bloqueo. Eso significa de que la edad media del pueblo cubano nació bajo bloqueo, y es realmente un ataque constante que forma parte de nuestra cotidianidad y es muy duro. Yo creo que una de las frases coloquiales que más decimos nosotros los cubanos es que tenemos que luchar la vida día por día y que es una situación que no es fácil. Em, Desde el triunfo de la Revolución Cubana, prácticamente la política de bloqueo económico es evidente que después de más de 60 años constituye una violación de los derechos humanos de los cubanos. No podemos decir que efectivamente es un ataque al gobierno de Cuba, no. Esto es un ataque directamente también a cada uno de nosotros, los cubanos que hemos nacido allí y que vivimos miles de dificultades, porque no obstante las dificultades de transporte, las dificultades para encontrar la comida, las dificultades para poder diversificar nuestra economía, que todo viene influenciado también por la política internacional. No obstante eso, Cuba trata de salir adelante. Pero ¿qué sucede? Estas fases de ataque han sido diferentes en los diferentes momentos históricos de la Revolución Cubana. Nosotros hoy nos encontramos seguramente en un recrudecimiento de esta situación. Hace poco, el presidente Miguel Díaz-Canel en diciembre, cuando hizo ante la Asamblea Nacional la rendición de cuentas sobre cómo cerrábamos el año, nosotros estamos conscientes que el problema económico que vivimos hoy es uno de los momentos más graves que estamos viviendo, y que afecta grandemente porque afecta a nuestra canasta básica para que las madres, los niños se puedan alimentar bien, para que podamos encontrar los medicamentos que se necesitan. Cuba, no obstante las grandes dificultades que han habido, y en eso agradezco mucho también a la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba por todo el trabajo que se hace a nivel europeo para poder ayudar a Cuba con el envío de medicinas, con el envío de materiales, con el envío de guantes y jeringuillas para que nosotros pudiéramos poner las vacunas que en el momento del COVID pudimos desarrollar. La situación es bastante compleja, pero Cuba, bueno, Cuba resiste y enfrenta la situación actual. Así es, gracias Indira desde Italia. Claudia, siguiendo este hilo histórico conductor, cualquiera que las ve, que nos ve en este programa y que las escucha, dice, bueno, pero ¿cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos durante más de 60 años de querer doblegar la voluntad de un pueblo, la voluntad de un gobierno en Cuba? ¿Qué tiene Cuba que le interesa a los Estados Unidos para agredirlo durante más de 60 años con bloqueo económico, sanitario, lanzarles todo tipo de virus para que la población se enferme, no permitirle la entrada de vacunas, de medicinas, etcétera, etcétera? La gente del común que nos ve, y lo dices tú, después de prácticamente 6 décadas, esto continúa. ¿Cuál es el motivo del gobierno de los Estados Unidos para hacer eso? Bueno, yo creo que hay más de un motivo. Primeramente, no hay que perder de vista que lo que sucedió el 1 de enero de 1959 fue la recuperación por un pueblo de su condición de soberanía e independencia en la toma de decisiones, que es algo que puede parecer perfectamente normal, ¿no? Incluso dentro del derecho internacional o dentro de la mentalidad de cualquier ciudadano de cualquier país. Para nosotros, los que somos hijos, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, África, ¿no? Países de Asia, es un reto y una constante lucha, porque somos países que hemos sido históricamente colonizados y que muchos seguimos, ¿no? Muchos siguen neocolonizados. Entonces, lo que sucede ese momento histórico no fue solamente quitarse de encima una dictadura sanguinaria, sino quitarse de encima una situación de subalternidad, de neocolonia, de dependencia, de obediencia
hacia el gobierno, los intereses económicos, políticos de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, eso es algo que, si usted se fija en la historia de América Latina y el Caribe, por ejemplo, África lo está viviendo ahora también, siempre se ha intentado sabotear los procesos soberanos, no solo de integración regional, ya eso es un segundo nivel que ni para qué entramos ahí. Los procesos de soberanía en lo que ellos consideran es su patio trasero, ¿no? Proveedor de recursos y mano de obra para sus necesidades económicas y de las grandes corporaciones norteamericanas, pues no se puede permitir un proceso de soberanía real que implique que los recursos naturales de ese pueblo, las decisiones de ese pueblo, de ese país, sean en función de los intereses nacionales del país. Eso que de nuevo digo, puede sonar tan básico, no lo es. Y el segundo punto es que además, ¿qué decidimos como pueblo hacer con esa soberanía? Pues fue doblemente peligroso. No solamente porque nos hicimos plenamente soberanos, nacionalizamos los recursos de Cuba y las empresas de Cuba, sino que además decidimos con esa soberanía como pueblo, colectivamente, mayoritariamente, pues empezar la construcción de un país con justicia social, un país con una serie de derechos que nos describen como socialistas. Además, decisiones que, de nuevo, no entran en contradicción con el derecho internacional, no amenazan absolutamente a nadie en la región y sin embargo se nos penaliza por eso, porque se quiere a veces usar como pretexto, no, sí, pero tienen un partido comunista, pero son socialistas. Hemos ratificado en el año 2019 con una mayoría contundente y una participación casi plena de la población cubana, hemos ratificado el carácter socialista del proceso cubano. Entonces, eso es doblemente peligroso. No solamente es un Estado de su patio trasero que se quita las cadenas y declara su soberanía plena, sino que además con esa soberanía empieza a construir un modelo alternativo al capitalismo. Yo creo que hay esas dos razones. Por otro lado, Cuba empieza entonces a sobresalir, porque eso hay que admitirlo, Cuba empieza a sobresalir en el ámbito deportivo, en el ámbito científico, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en cualquier ámbito que usted se ponga a analizar, usted va a ver que ahí Cuba da un paso de avance, se crece. ¿Y cuál es el mensaje a los demás pueblos? Usted no necesita explotar a nadie, usted no necesita invadir a nadie, usted no necesita robarle los recursos a absolutamente nadie. Ustedes como países, como pueblos, pueden prosperar y salir adelante y además les puede bien ser una potencia a la par de todas las demás, simplemente con un uso racional y pensando, poniendo en el centro el bienestar de la población y redistribuyendo los bienes sociales. Eso es un mensaje que tampoco se podía permitir, se puede permitir. Y por eso es el sabotaje constante, las medidas, el ataque de todo tipo en una guerra no convencional que cubre absolutamente todos los ámbitos de un conflicto unilateral y no provocado, que es el primer elemento de la Carta de las Naciones Unidas que se viola en los ataques a Cuba. Es mi opinión. Así es, y totalmente de acuerdo, Claudia, y que yo lo resumo en la doctrina Monroe, que recordemos, no es nueva, y vamos a hablar de la doctrina Monroe remasterizada, que es el colorario que está imponiendo Trump en estos momentos y que vamos a hablar más adelante de ello. Indira, en Italia, lo acaba de decir tu compañera Claudia desde España, esa, ese brutal ataque criminal, lo llamo yo, lo califico así. ¿Cómo han hecho ustedes para sobrevivir ese bloqueo criminal que los ha llevado al hambre, a partes donde hay miseria en Cuba, pero no es porque el gobierno, el pueblo cubano lo quiera, sino porque las circunstancias externas por el bloqueo lo dan? ¿Ustedes cómo han hecho como pueblo, como mujer, como niñas, como abuelas, como niños, como padres, ancianos para sobrevivir ese brutal bloqueo durante todas esas 6 décadas? Sí, seguramente no ha sido
no ha sido una fase fácil para el pueblo cubano. Yo recuerdo que tenía solamente 10 años cuando nosotros vivimos las consecuencias de la caída del campo socialista. Y recuerdo que fue uno de los momentos más duros en los cuales vivimos y sentimos las consecuencias del bloqueo económico. No obstante a eso, el pueblo cubano y el gobierno nunca cerró una escuela. Nunca tuvimos necesidad de reducir o de privatizar, es decir, ninguno de los servicios fundamentales que el gobierno revolucionario hasta ese momento estaba tratando de mantener. Y yo creo que esos resultados fueron fundamentales. Ahora, en este momento nosotros asistimos a una fase superior de este ataque y de la aplicación de esta política del cortile di casa y de la aplicación de la doctrina Monroe. Vivimos por primera vez una administración que sigue la misma línea de las administraciones norteamericanas precedentes, pero con un nivel de agresión bastante alto. El hecho de lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en nuestro hermano país de Venezuela, es un ataque que nos golpea directamente porque es una revolución hermana y que Cuba, gracias a la solidaridad internacional que también lleva adelante con Venezuela, ha permitido fundamentalmente de poder ayudarnos como países hermanos. Y esa ha sido también una respuesta fundamental al bloqueo económico. Nosotros nunca hemos pensado que nuestro desarrollo humano, económico, cultural dependiera de la liberación o del final del bloqueo económico. Cuba se puso a trabajar desde sus orígenes, ha formado a sus intelectuales porque la mayoría emigró con el triunfo de la revolución, la alta burguesía, todos los médicos, profesores, ingenieros. Por lo tanto, desde cero tuvimos que comenzar a formar todo el potencial humano que es la principal riqueza que tiene Cuba, que son los valores humanos de su pueblo y que los ha llevado hoy a todas partes del mundo y que colaboramos en todos los sectores, como es el caso aunque del sector de apoyo y de seguridad Venezuela, donde nos acaban de asesinar a 32 compañeros cubanos. Seguramente hemos tratado, el pueblo de Cuba se mantiene firme y trata de resistir, pero sabemos que nos enfrentamos a una fase superior, donde están tratando de rendir, porque así lo ha declarado el presidente de los Estados Unidos, de asfixiar nuestra economía en los próximos meses, aún más si es posible. Pero bueno, afortunadamente las relaciones de solidaridad con Vietnam, con México, y estoy segura que así se continuará con Venezuela, serán siempre también una alternativa al bloqueo. Así es, y siguiendo esa línea, que para llegar a la actualidad vamos a llegar allá, pero hay que destacar algo y que me gustaría que Claudia lo expresara, es el avance científico sobre todo y especialmente en el tema de salud de los cubanos, a pesar de, repito, ese bloqueo criminal que los tiene asfixiados porque no se puede, no dejan negociar con Cuba, no permiten que lleguen elementos científicos para el desarrollo tecnológico. Pero ¿cómo han hecho Cuba para destacarse en campos como el deporte, por ejemplo, el campo de la salud, el campo de la investigación, y que está a la altura, y lo demostraron ustedes con la formulación, la construcción de una vacuna para el COVID, etcétera? ¿Cómo han hecho ustedes para lograr avanzar en lo tecnológico, científico, a pesar de todo ese bloqueo criminal? Sí, bueno, yo creo que precisamente ese avance demuestra la capacidad del pueblo cubano y del modelo que ha elegido seguir. Primero que nada, se democratiza el acceso de la población plenamente a todos los ámbitos de la vida. No se le ponen condicionamientos económicos, condicionamientos del lugar donde vives, ¿no? Condicionamientos de color de piel. No se le ponen condicionamientos, se le ponen al pueblo, a la totalidad del pueblo, viva donde viva, sea de donde sea, tenga el apellido que tenga, el color de piel que tenga, se le pone frente el acceso a ya sea explorar sus capacidades deportivas, explorar sus capacidades en el ámbito académico, explorar sus capacidades en el ámbito de la cultura. Entonces se democratiza el acceso, primero que nada, a toda una institucionalidad para
llevar adelante la plena capacidad de su vocación y de sus habilidades. Eso por un lado, porque tú dices, bueno, es una población chiquitita, porque nosotros somos unos pocos millones. Y además, ojo, cuando triunfamos en 1959 éramos 6 millones, hay un % de emigración, como bien explicó Indira, o sea, porque también hay que ubicarse que nosotros somos una pequeña isla con una población no muy grande. El abuso que comete ese imperio armamentístico poderoso a todo nivel, es contra una pequeña isla con unos pocos millones de habitantes. Y así todo, unos pocos millones de habitantes que de pronto sobresalen en el mundo en todos los ámbitos que usted menciona. Entonces se democratiza el acceso, porque eso es democratizar, cuando la gente tiene acceso a explorar y explotar sus capacidades, desarrollar su individualidad plena, pero dentro de un modelo donde hay un beneficio además colectivo. ¿Por qué? Porque para que eso suceda tiene que crecer la institucionalidad, tienen que crecer las posibilidades reales que tú tengas de explorar tus capacidades. ¿Eso qué significa? Construir universidades, construir escuelas donde tú empieces a desarrollar esas capacidades desde niño, construir toda la plataforma biotecnológica, por ejemplo, que usted mencionó, que nos permite después, por ejemplo, en una pandemia, desarrollar rápidamente 5 candidatos vacunales, 3 vacunas, incluso la vacuna pediátrica en el mundo, porque nosotros decidimos que los niños, aunque fueran los menos afectados, pues eran afectados y había que desarrollar una vacuna también para ellos. Y se hizo, teníamos los científicos, la plataforma tecnológica y la voluntad política. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero que produce el pueblo, o sea, los bienes que produce el pueblo, pues se reinvierten en el pueblo. Y eso es lo que te permite tener esa capacidad para construir escuelas, para construir hospitales, policlínicos, para armar un sistema de salud, como usted mismo dijo, el sistema de salud cubana. Claro, porque el sistema de salud cubana no solo crece a todos los niveles, sino que además pone énfasis en la población, en la medicina comunitaria, en la prevención, en la mejora de la calidad de vida de la comunidad, en la concepción de la salud como algo integral que tiene que estar funcionando en un primer nivel junto con la población en los barrios. Por eso el consultorio de médico enfermero de la familia, por eso los policlínicos comunitarios. Además, otra cosa que hay que entender, porque nos tratan de mostrar como algo anquilosado, que no se mueve en el tiempo, es que más bien otra de las potencialidades del modelo nuestro es que nosotros no somos un modelo estático, todo lo contrario. Se ponen medidas, ¿no? Más o menos piense, entonces 60 años son muchos años. Se ponen medidas, se empiezan a dar pasos y se van viendo los errores, las contradicciones internas, ¿no? Lo que pueda estar funcionando a medias o mal, se corrige. Los cubanos estamos hablando todo el tiempo de corregir, de ver lo que funciona mal. Somos muy críticos. Usted va a ver un cubano y de cada 3 cosas que le dice, 2 son críticas. Porque siempre estamos observando lo que no va bien, lo que no nos gusta, lo que nos parece que se puede mejorar. Y eso es lo que permite que todos esos sistemas van creciendo y van mejorando en el tiempo. El sistema de salud cubano yo no le puedo explicar lo que era en el 80 y lo que es hoy, independientemente de las escaseces y de los golpes duros que nos ha dado el recrudecimiento del bloqueo. Cuando usted lo ve como modelo propositivo para una población, es algo que se sigue transformando. Por poner un solo ejemplo, ahora se han hecho nuevas modificaciones porque como la población se ha envejecido, pues se tiene que adaptar a la población, porque no es la población la que se tiene que adaptar a lo poco que tenga el país. No, el país tiene que poner lo que tiene, sea poco, sea mucho, sea medio, a disposición de las características de la población. Y si la población se ha envejecido, bueno, pues hay que adaptar el modelo para esa realidad sea incorporada. Y por ejemplo, tenemos una cura, tenemos una primera cura para el Alzheimer en su primera fase, que tú dices, bueno, pero el Alzheimer, eso es para la gente mayor, ya no son productivos a nivel de sociedad. No, eso es como los niños y la vacuna. Nuestra población de la tercera edad es muy alta, pues hay que atenderla y hay que incorporar también sus enfermedades dentro del grupo de enfermedades que son parte de la estrategia del país, el Alzheimer o cualquier otra, el cáncer, las enfermedades infantiles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda ser prevenible, pues se debe prevenir.
Entonces yo creo que por ahí va el tema, la democratización, el acceso a la población y por otro lado, en la medida de nuestras posibilidades, ir aumentando todo el ámbito institucional que permite que esas potencialidades y esas habilidades de la población puedan expresarse en su máxima capacidad. Así es, Indira. El colorario Trump, yo le llamo es la recuperación del patio trasero de América Latina, porque la guerra comercial y económica con China la tiene perdida, la guerra en Ucrania con los nazis la tiene perdida, en África los han sacado a patadas y ellos intentan de recuperar el patio trasero, hacerse fuerte allí, han amenazado a Groenlandia, el canal de Panamá lo quieren para ellos nuevamente, es decir, ellos quieren retomar el hemisferio occidental y Trump lo dice de frente. ¿Cómo se prepara en este momento el pueblo, el gobierno, las fuerzas militares, la policía, todo lo que es las milicias en Cuba para un eventual ataque, como lo ha dicho Trump, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho de frente, así como lo amenazó contra Venezuela y lo ejecutó, ha dicho que van por Cuba? Ustedes como población, como mujeres, como madres, ¿cómo están organizándose y qué piensan hacer y qué le dicen al mundo ante esto? Sí, yo creo que lo importante es saber que esta posición que hoy tiene el presidente Trump es una posición mucho más grave, pero no nueva. Es decir, Cuba desde que nace como revolución y funda, por ejemplo, las milicias y hay una preparación militar a través de la Federación de Mujeres Cubanas, a través de los comités de defensa de la revolución, a través de los domingos de la defensa. Es decir, es un país que desde que nace, no obstante que respete el principio de la paz y la solidaridad, es un país que desde que nace la revolución ha tenido que prepararse para la defensa, que es lo que nosotros llamamos la guerra de todo el pueblo. Esto significa de que cada persona en edad posible para agarrar un fusil y defender a su pueblo en Cuba recibe una preparación, se puede decir que desde siempre, porque por ejemplo, desde que nosotros somos niños, nos preparan para un eventual ataque a nuestra isla. Ahora, nosotros hemos tratado de convivir siempre con esta idea, pero en este momento realmente yo creo que después de la crisis de los misiles en Cuba, este es un momento histórico en el que recibimos por primera vez una amenaza así tan grande. Hace solo 12 años, en la segunda cumbre de la CELAC, justo en La Habana, nuestro América Latina y el Caribe decreta nuestro territorio como un territorio de paz, es decir, nuestra América, a la América que se refería Simón Bolívar y José Martí. Para que, es decir, un tratamiento de este tipo como el que tiene hoy la administración de los Estados Unidos no llegara a tocar nuestro territorio. Y hemos tratado de caminar juntos, de brazos con los gobiernos. Pero no es un caso de que una de las primeras acciones que se tratan de hacer es de romper esta hermandad entre los países de la América Latina y el Caribe. El 2026 es un año fundamental. Van a haber elecciones electorales en Colombia, también en Brasil. Ya han habido en el 2025 y nosotros hemos visto cómo la administración norteamericana se puede decir que ha tratado de apostar por sus candidatos de derecha, teniendo una influencia y una intervención atroz en la política interna también de los países de América Latina y el Caribe. Y ellos, bueno, se están preparando. Después del secuestro al presidente Nicolás Maduro el 3 de diciembre, una cosa que no pensamos que realmente pudiera suceder. Pensamos que podía existir un ataque a Venezuela porque era evidente, eran más de 28 semanas que aumentaba el peligro y la amenaza militar. Pero un ataque de este tipo realmente ha sido grave. Desde sus primeras declaraciones nosotros lo vimos la respuesta del pueblo de Cuba en la plaza y también en el funeral de nuestros hermanos cubanos. Una cosa es verdad, ellos tienen un grande armamento y tienen una grande tecnología, pero yo creo que Cuba tiene un pueblo con un grande sentido de pertenencia y que no ha sido fácil mantenerlo y transmitirlo,
porque una cosa es la generación que vino en el yate Granma, otra cosa es la generación que hoy tiene 18, 19 años en Cuba, que ha vivido, crecido, nacido bajo bloqueo y que también está muy agotada de la situación económica que tiene nuestro país. Esta es la primera vez que nosotros hemos vivido un flujo migratorio también grande de nuestra juventud que ha ido al exterior tratando de buscar mejoras económicas. Y eso nos ha afectado mucho porque son talentos, son profesionales, jóvenes que hemos formado y que por la situación económica de todo el bloqueo contra Cuba se ha ido a tratar de buscar otros horizontes. Y no creo que sea desconectada porque existe hoy un grande movimiento de cubanos residentes en el exterior que lucha, invierte sus ahorros y está llevando adelante también la economía cubana. Pero yo creo que el pueblo cubano responde y también porque nos hemos dado cuenta de otra cosa. Al final de la historia y al final del camino, hoy el imperialismo demuestra cuáles son sus verdaderos objetivos. Un presidente acusado de narcotraficante, después de 2 días se cae la acusa de narcotráfico y demuestra que quiere el petróleo. En el caso de Cuba, nosotros somos siempre un ejemplo. Cuba ha resistido mucho y ese ejemplo sigue dando molestia. Pero bueno, yo creo que el pueblo responde y vamos a defender nuestra tierra y nuestra revolución al costo que sea necesario. Así es, Claudia. Indira, perdón. Claudia, 30 segundos para que envíes un mensaje a nombre de las y los cubanos al mundo para cerrar el programa. Sí, el mensaje es que Cuba es un pueblo de paz, Cuba es un pueblo de solidaridad y va a defender su soberanía y su derecho a la libre autodeterminación. Nosotros no estamos agrediendo ni somos una amenaza para nadie, nosotros simplemente ejercemos nuestro derecho a defender la soberanía que tanto nos ha costado alcanzar. Hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, se ha demostrado que apoyamos la soberanía de Cuba y lo que hemos decidido hacer colectiva y mayoritariamente con ella. Entonces, estamos firmes con nuestro país, vivamos donde vivamos. Llevamos a Martí y a Fidel dentro de nosotros, a Mariana y a Celia dentro de nosotros y a nuestros héroes, honor y gloria donde quiera que estén y seguiremos su ejemplo. Agradecemos a nuestras invitadas Claudia González en España e Indira Pineda Daudinot en Italia su participación aquí en Panorama. Compañeras, muchas gracias. Un abrazo solidario desde Suiza y siempre estaremos allí al lado de ustedes. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao, País Vasco. La realización de diversa comunicación. Le damos las gracias a nuestra teleaudiencia. Soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Suiza. Les deseo feliz resto de día. Muchas gracias.